Si esperamos un poquito. Listo. Bueno, buenas noches. Ya tenemos aquí al profesor Tulio Ramírez, conocido por algunos de ustedes, o creo que por todos ustedes. Todo. El profesor Tulio Sí, sí, Ramírez yo ha conozco. aceptado gentilmente, pues, a estar con nosotros en el marco del postdoctorado en Filosofía y Ciencia de la Educación. El profe es el coordinador del doctorado en la UCAP. También es el director de la revista Arete del doctorado en educación de la UCB. Bueno, algunos lo conocen de la UCB, otros de la UCAP. Y bueno, hoy viene a compartir con nosotros el conversatorio sobre la investigación educativa en América Latina y en Venezuela. Profe, primeramente decirle que este es un conversatorio que lo hacemos en el marco del postdoctorado en Filosofía y Ciencia de la Educación, pero está abierto también al personal o a los estudiantes y profesores del doctorado en Educación y también a los que están en los distintos programas en, en la UCB, sobre todo en la UCB, en la maestría de Diseño Política, la maestría en Evaluación, en la maestría en Educación Superior, está abierto a todos ellos. Bueno, agradecida nuevamente por haber aceptado esta invitación. La dinámica, bueno, usted comparte con nosotros pues su experiencia sobre la investigación educativa en América Latina y en Venezuela y luego pues los que están acá presentes harán pues preguntas, compartirán sus inquietudes, reflexiones sobre lo que va a ser su conversatorio. Cuando usted decida. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, profesora María Goretti, por esta gentil invitación. Muchísimas gracias a los presentes que un viernes en la noche apartan su, me imagino yo, su rutina de los viernes en la noche para incorporarse a esta actividad académica después de una larga y ardua semana de trabajo. Bueno, trataré de hacer esta intervención lo más compacta posible, lo más amena posible. Vamos a trabajar algunos datos sobre la investigación educativa en América Latina y en Venezuela y cuál es el interés de este contenido. Bueno, todos tenemos la sensación de que en América Latina una de las áreas de menos impacto a nivel de su influencia en cuanto a los contenidos es en la disciplina educativa. Pero repito, es como la percepción, es una sensación, creemos que áreas como las ligadas a la informática, a la ingeniería, tienen mayor impacto, el área de la medicina tiene mayor cantidad de artículos y mayor impacto no solamente en América Latina, sino en el mundo, pero han habido pocos estudios donde se sistematicen estos datos, ¿no? Yo hice el intento de sistematizar alguna información a partir de la base de datos del portal Simago. Simago es un ranking eh, que, mm, con ciertos criterios preestablecidos, los cuales vamos a comentar en un momento, establece no solamente el ranking de universidades a nivel mundial, sino también a nivel de América Latina. Además del ranking de universidades, establece un ranking de revistas de acuerdo a su factor de impacto, a su influencia en el mundo, pero también dedica unas estadísticas bien interesantes sobre los artículos producidos por países. Y en ese enfoque es que me quiero centrar para ver un poco cuál es el comportamiento en la región, en América Latina, de lo que es el aporte a la investigación educativa mundial. Voy a compartir con ustedes una presentación porque se trata de muchos datos estadísticos y eh, dar la información a capela es bastante difícil cuando se trata de gran cantidad de números y gráficos. Pero antes de pasar a mostrarles
la presentación, debo advertirles que esta es una línea de investigación que he mantenido desde que inclusive estaba en el doctorado, en el postdoctorado en la Universidad Central de Venezuela, el postdoctorado en Filosofía y Ciencia de la Educación. Mi trabajo en ese momento fue sobre la producción de artículos científicos de Venezuela en el marco de América Latina, no solamente en el área de educación, sino en todas las disciplinas. Y eso fue por allá, ya ni recuerdo, año 2015, 2014. A partir de ahí se ha publicado ya unos 4 o 5 trabajos en revistas internacionales sobre la productividad científica en Venezuela a partir de los artículos científicos, inversión en ciencia y tecnología y productividad en artículos científicos, y otros títulos que ustedes fácilmente en la red lo pueden conseguir. De tal manera, quiero decir con esto, que esto es parte, una arista de una línea de investigación que ya va para los 10 años, y de esa línea han surgido ya unos 6 o 7, inclusive hay uno que actualmente está siendo sometido a arbitraje en una revista de Scopus en Colombia, la revista Bibliometría, de Colombia, y bueno, como era de esperarse, estamos esperando por ese arbitraje desde hace más de 7 meses. Pero bueno, ese es uno de las tantas vicisitudes que vivimos los investigadores en Venezuela cuando aspiramos publicar en revistas Scopus. Bueno, voy a compartir con ustedes. Espero que logren ver con claridad la presentación. ¿Logran verla? Perfecto. Ok. Vamos a poner la pantalla completa. Déjame ir moviendo esto por aquí. Ok. Bien. Vamos a comenzar diciendo la fuente. ¿De dónde salieron los datos? Les comentaba que es de Simago Journal Rank, que es el ranking de revistas de Simago. Les decía que Simago, además de rankear las revistas, también establece ranking de universidades. Y bueno, eso es una base de datos inmensa y recogen información de, por ejemplo, yo escogí desde 1996 hasta 2024, consultando la base de datos producida en 2025, la que acaba de salir en el mes de abril. Y es importante establecer que el método para establecer esos rankings se basa en las citas recibidas por las revistas en los 3 años anteriores a la presentación del ranking del respectivo año, de tal manera que el ranking que se publica en 2025 corresponde a 2024, y ese ranking corresponde a su vez a los documentos publicados, en este caso son artículos, en 2021, 2022 y 2023. Estos rankings se dividen en cuartiles, es decir, en el caso de las revistas de mayor impacto se ubican en el cuartil 1, agrupa el 25% del total de las revistas de mayor impacto, en este caso en la región, pero esto se puede hacer a nivel mundial, se pueden hacer comparaciones entre continentes, inclusive yo he tenido ya la oportunidad de hacer comparaciones en producción de artículos científicos en los diferentes continentes, entre los diferentes continentes, para ver un poco la ubicación de América Latina y en especial de Venezuela. En este caso, nos estamos remitiendo a revistas en el área educativa que están en el portal Simago. Es muy importante aclararles esto porque en el portal Simago solamente están las revistas
que pertenecen a la base de datos de Scopus. Les pongo el ejemplo. Si en América Latina hay 15.000 revistas en educación, a lo mejor forman parte del ranking Simago un 30% de esas revistas, porque no toda revista en educación está en Scopus. Para estar en la base de datos de Scopus, tiene que ser una revista muy exigente, con una periodicidad de sus publicaciones impecable, muy rigurosas en la aceptación de artículos. Y por supuesto, no todas cumplen con los criterios que exige Scopus para pertenecer a su base de datos, de tal manera que vamos a hablar hoy, como se dice en criollo, de la crema, ¿ok? De las revistas de mayor impacto y de mayor exigencia en materia educativa de América Latina. Muy bien, son 4 cuartiles. En el segundo cuartil, 25% de esas revistas de la base de datos de Scopus se ubica, no tienen tanto impacto como las del primer cuartil, y así sucesivamente, siendo el cuarto cuartil las revistas con respecto al primero de menor impacto, con respecto al primero, al segundo y al tercero. Es decir, es un orden por cuartiles. Muy bien, aclarado esto, pasemos a la siguiente lámina. Perdón. Ok. ¿En qué consiste esa escogencia? Las revistas se escogen en función de su impacto por estar indexadas en Scopus, y los autores, es decir, la revista se ubica no en el país donde ella se genera, sino los artículos se ubican de acuerdo a la institución y el país en los cuales los autores manifiestan su membresía. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no se trata de un ranking de las revistas originarias de cada país, en este caso en educación, sino de la producción de investigación en educación de los investigadores de ese país, independientemente de donde se publique. De tal manera que una publicación de un autor que manifiesta en su identificación pertenecer a la Universidad Central de Venezuela, a la Universidad Metropolitana, a pesar de que publica en una revista colombiana, para el ranking Simago, ese artículo se suma a Venezuela, ¿ok? Aunque la revista haya sido colombiana. En el ranking mundial se le anexan a Venezuela los artículos publicados por autores nacionales, aunque hayan sido publicados en una revista educativa de Islandia. ¿Ok? Es una manera muy curiosa de ordenar estos rankings y distribuir las publicaciones por los países. Entonces, eso en función de no la nacionalidad inclusive de los autores, sino de la membresía del autor. Si usted coloca que es de la UNIMED o de la UCB o de la UCAP, ese artículo, independientemente de donde sea publicado, pasa a sumar el número de artículos que se le suman a Venezuela. ¿Ok? Entonces eso debe quedar muy claro. Y el segundo elemento, el índice H del país, para una disciplina, en este caso, por supuesto, estamos hablando de educación, es que en ese país se han producido H documentos, X documentos, que han recibido al menos el mismo número de citas para cada uno. ¿Me explico? Si hay 20 artículos, los artículos el factor debe comenzar por el número
20 citas, y así sucesivamente, hasta que llegue a la revista menos citada, ella no se, o al artículo menos citado, ese no se incorpora. Es una métrica que combina productividad e impacto, ¿ok? El índice H tiene que ver, repito, con el número de citas, y eso a su vez tiene que ver con el número de lectura que ha tenido ese artículo y su uso como referencia para otros artículos en revistas de impacto. Eso es lo que podríamos llamar la influencia de los autores, la influencia inclusive de las revistas, y si se trata del país, la influencia del país. Muy bien, pasemos a ya algunos datos. Entre 1996 y 2024, Simago anuncia que el total de artículos en educación publicados en revistas de alto impacto fue de 4.401.594. Pero vamos a ver un poco cómo fue entre esos años de 1996 a 2024, cuáles fueron las áreas o disciplinas que tuvieron mayor número de artículos y mayor impacto. Bueno, como pueden ver en el gráfico, en esos casi 20 años, medicina ha sido el área de las tres áreas más publicadas: ingeniería, ciencias del agro y medicina. Educación, disculpen. Oh, disculpen un segundito. Educación, miren dónde está ubicada. Por supuesto, aquí hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, el área de la neurociencia, que es algo que hoy en día es muy popular en todo el mundo, todavía quizás por ser un área todavía muy nueva desde el punto de vista de la investigación a nivel mundial, está en América Latina por detrás del número de artículos publicados en el área de educación, igual que veterinaria, odontología, psicología, inclusive, que también me sonó extraño. Pero lo importante aquí es que de las áreas en las cuales más se publica, en las que son más afines a nosotros, tenemos en el área de ciencias sociales, que inclusive está por encima de computación. ¿Okay? Entonces, bueno, este es un dato interesante. Del área de educación no es de lo que más se publica en revistas Scopus en América Latina. La distancia entre los 77.000, casi 78.000 artículos en esos casi 20 años en educación no pueden, por supuesto, compararse con los 890.000 en el área de medicina. El área de medicina, y me puse a indagar país por país, y es una recurrente, inclusive en Venezuela, el área donde más se publica es en el área de medicina y en el área de agronomía. Y esto lo corrobora, por ejemplo, las revistas de más larga data, de más tradición en Venezuela. Una de ellas tiene que ver con Ciencias del Agro, de la Facultad de Agronomía. Es de muy buena calidad, está en Scopus y genera en cada número 30, 40 artículos. De tal manera que agronomía es de las más productivas. Bueno, pasemos a otra. Aquí ya no hablemos de número de artículos, hablemos de, perdón, hablemos de artículos en las revistas y el impacto en América Latina desde 1996 y 2024. Brasil es
el país, los autores brasileños son los que más publican en el área de educación, seguido por México, Chile, y por allá está Venezuela, con 866 artículos. Repito, algunos de ustedes dirán, no, pero es que 866 es un número muy bajo. En Venezuela se debe publicar más de 1000 artículos en esos, se han publicado más de 1000 artículos en esos 20 años. Sí, es muy posible, pero solo 866 fueron publicados en revista Scopus, que es la base de datos para hacer esta estadística. Entonces, esto llama mucho la atención. Venezuela está solo por delante de Costa Rica y es superada por estos países que ven allí. Por supuesto, en América Latina hay más de 43 países, de tal manera que si comparamos con el resto de los países, no estaríamos tan mal. Sería una larga cola con países con muy baja producción en el área de educación y en otras áreas también. Nos referimos, por ejemplo, las pequeñas islas del Caribe, nos referimos a zonas remotas, eh, por darle un ejemplo. Aruba no tiene prácticamente en estos años, tendrá 3, 4, 5 artículos, países como Curazao, es decir, hay muchas islas en el Caribe que son países independientes y que bueno, no aparecen aquí porque la producción es extraordinariamente baja. Entonces, ¿qué tenemos? El primer resumen. Del 96 al 2024 se publicaron en revistas de alto impacto 77.821 artículos sobre educación. De los 43 países, 10 publicaron el 94,4%, que son los 10 países que mostré en el gráfico anterior. Es decir, de los 77.800, estos 10 países publicaron 74.300. Si hacen la resta, verán que los 3.000 artículos que faltan allí fueron publicados por los 33 países restantes que no aparecen en el cuadro, en el gráfico. Ok, este es un poco el criterio del cual les hablé. Para los rankings internacionales se considera que un artículo es de un país cuando al menos uno de los autores tenga su afiliación institucional a una universidad o centro de investigación de ese país. Eso se los había comentado al principio. Vamos a ver ahora este gráfico, el comportamiento ya con un poco más visual, pero ya no desde 1996, sino desde 2014-2024, los últimos 10 años, el comportamiento de producción de artículos científicos de los países. Aquí vemos Brasil y México, son los países bueno, Brasil es el país que más produce. Aquí el dato interesantísimo es que, si lo notan, los países los últimos 2 años han tenido una disminución, una caída en el comportamiento, menos Chile. Aquí tenemos a Chile. Chile se mantiene constante, ascendiendo en su producción, mientras que los países de larga tradición, como los más productores de artículos científicos, han visto en los últimos años un descenso importante. Esto es muy curioso. La verdad que me llamó mucho la atención. Bueno, aquí tenemos Colombia, que más o menos está estable, pero tenemos a Perú, que subió bárbaramente en los últimos 5 años en producción de artículos científicos en el área
de educación, pero en los últimos 2 años ha tenido un estancamiento. México vemos un descenso importante. Argentina también una producción baja en los últimos años, y Ecuador, que también venía un ascenso importante, observamos un descenso en los últimos 2, 3 años también que llama la atención. Como pueden ver, Venezuela no aparece en esta lista. Y un poco vamos a ver por qué, y vamos a ver un poco con más detalle la producción de Venezuela. Bueno, el caso de Cuba tuvo un ascenso importante. También en los últimos 2 años ha tenido un descenso significativo en su producción. Ok, vamos a ver puntualmente el caso de Venezuela. Lo que tienen a la izquierda es el número absoluto de artículos producidos por Venezuela. Y lo que tienen a la derecha es el número de artículos en educación producidos por América Latina. Ahora sí, volvemos otra vez desde 1996 a 2024. Fíjense el comportamiento de América Latina. Luego marca la línea azul, constante y permanente ascenso, aunque hay una leve, que lo vimos en el cuadro anterior, en los últimos 2 años a nivel global un pequeño descenso, pero veamos la producción de Venezuela. Realmente son números bastante pobres en comparación con la dinámica del comportamiento de América Latina. El descenso de Venezuela va de 61 artículos en el 2022 a solo 46 en el 2024. Repito siempre, estamos hablando de artículos en educación publicados en revistas de Scopus, venezolanas o no. Entonces, bueno, esto un poco ahí se ve gráficamente el comportamiento irregular en el caso venezolano, pero en ninguno de los años supera el máximo de artículos fue en el año, sí, perdón, que aquí esto me tapa. En el año 2003 fueron 63 artículos, en el año 2024 son 46. Entonces, bueno, vemos que eso me impactó mucho porque en Venezuela hay mucha investigación en educación, pero claro, repito, poca publicada en revistas Scopus, que es lo que se refleja aquí. Vamos a ver el aporte porcentual de Venezuela al resto de América Latina de 1996 a 2024. El momento en el cual aportamos más fue en el 2003, se corresponde con los datos anteriores. Se publicó el aporte de 13,5% total de América Latina ese año. 6. Habría que preguntarse qué pasó en el 2003. Todavía no se había dado lo que conocemos hoy como la crisis de la educación superior venezolana, no existía el fenómeno de la diáspora de los profesores. Los profesores no continuaban investigando porque el financiamiento de la investigación se estaba dando en ese momento no solamente por la vía de los CDSH de las universidades. Menciono las universidades porque el 80% de la investigación en Venezuela fue generada y todavía es generada por las universidades, y sobre todo las universidades, las grandes universidades.
En los últimos años se han agregado universidades que han aportado un número importante, pero bueno, a final de cuentas son las universidades las que hacen investigación. También ese año, si lo recuerdan, los que son más mayorcitos, existía el Programa de Promoción al Investigador, PPI, que asignaba a los investigadores un estipendio por publicación, por resultados de investigación publicados. Eso estimuló eh, este auge de artículos y, repito, las universidades contaban con presupuesto para financiar los proyectos de investigación de los profesores a través de los CDCH o Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Hoy en día, ese financiamiento prácticamente no existe. Los CDCH de las universidades prácticamente desaparecieron por los precarios presupuestos y los programas de financiamiento a investigadores desaparecieron con la desaparición de la ONTI. ¿Lo recuerdan? A través de la ONTI administraba el PPI. Hoy en día, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está ofreciendo, no sé si eso está funcionando para todas las universidades, pero llegó a un acuerdo con la Universidad Central para hacer un llamado a los investigadores a fin de financiar investigaciones. No sé cuántas de ellas son del área de educación. Habría que esperar el resultado de esta convocatoria de 2025 para un poco establecer si del área de educación hay proyectos solicitando financiamiento. En el 2000, el año pasado, también se hizo el llamado y realmente no fueron muchos los proyectos financiados, se escogieron, no sé, yo creo que no llegaban a 30 y los financiamientos tampoco eran cantidades importantes, es decir, proyectos de largo aliento difícilmente se podía llevar a cabo con financiamientos que suponían una erogación mínima de dinero. Pero bueno, de todas maneras, esos son datos que habría que consultar para ver si estos financiamientos tuvieron impacto. Ok. ¿Cuáles son las revistas de educación, medicina, agronomía e ingeniería por ubicación en los cuartiles en América Latina? Es decir, ¿qué revistas, y ahora sí estamos hablando de revistas, están mejor posicionadas en los rankings en América Latina? Bueno, en el cuartil 1 hay una revista de medicina. En el cuartil 2, como ven allí, medicina tiene 11 revistas, pero se incorpora agronomía y ya aparece educación. Esto es América Latina. 4 revistas que están en el cuartil 2. En el cuartil 3 ya educación tiene un número un poco más representativo, tiene 30 revistas. Medicina, pero es decir, esto es un poco como el podium de una olimpiada. El hecho de que tengamos 30 en el cuartil 3 es muy bueno, pero es muy malo que no estemos en el cuartil 1. En el cuartil 4 tenemos 38 y medicina tiene 45. Bueno, y agronomía tiene importante representación en los cuartiles 2, 3 y 4 e ingeniería en los cuartiles 3 y 4. Pero, ¿por qué coloco este gráfico? Porque es para darnos cuenta que no es sencillo estar en el cuartil 1.
son las revistas de mayor impacto, las más leídas, las que tienen más radio de influencia, las que son las más citadas, y no es sencillo. Ahora, habría que preguntarse por qué las revistas en educación no tienen ese impacto. Bueno, ya un poco vamos a reflexionar sobre eso. El caso de Venezuela, no tenemos revistas en el cuartil 1, aquí ya estamos hablando de revistas, no de autores. No tenemos revistas en el cuartil 2, tenemos una revista de educación en el cuartil 4. Es una revista que la pueden consultar en Saber UCB, se llama Espacios. Una revista que toca temas de educación, la colocamos como educación, pero es una revista un poco más miscelánea, no es totalmente especializada en educación, sino publica artículos también del área de las ciencias sociales, del área de las humanidades y del área de educación. Pero importante porque está en el cuartil 4. Una sola revista de educación en el cuartil 4. Hace unos años teníamos otra revista, la revista de pedagogía de la Escuela de Educación, que había alcanzado obtener la membresía en la base de datos Scopus, pero bueno, esta se perdió. Bueno, problemas de falta de periodicidad, eso también tiene ya que ver con el financiamiento de la revista, qué sé yo, muchos factores intervinieron allí. Pero, ajá, ¿qué factores contribuyen al bajo impacto de la investigación educativa en América Latina? Esto yo creo que vale la pena discutirlo. No son todos los factores. A lo mejor alguno de ellos no nos convence, pero bueno, esto es lo que yo creo que está sucediendo. Primero, la barrera del idioma. Eh, el idioma es importante porque si bien el castellano, el español, un idioma hablado en buena parte del mundo, definitivamente las revistas más leídas son las revistas en inglés. Usted hace un artículo y lo publica en una revista en inglés y el mismo artículo lo publica en una revista en español y usted con el tiempo verá que su publicación en la revista en inglés es mucho más citada que en la revista en español. Entonces, de alguna manera eso es una limitación. Eso no nos acompleja, simplemente es una descripción. Una descripción. Es un poco la cultura de la ciencia en el mundo. Ok, luego el segundo factor, la visibilidad y las plataformas de indexación. Se requieren plataformas de acceso abierto para tener, como la palabra lo indica, un acceso sin pago alguno a las revistas. Eso permite que sean más leídas. ¿Okay? Hay que tener motores de búsqueda académicos, tenerlos a la mano. Hoy en día contamos con más recursos que hace varios años atrás. Hay más motores académicos. Eso, por supuesto, ayuda a la visibilidad de las revistas. Y se debe tener estrategias de difusión mucho más robustas, por supuesto. El hecho de que la producción de revistas haya pasado ya casi un 100% al mundo de lo digital, eso ayuda. Cuando las revistas se producían en físico, la difusión dependía del intercambio entre las universidades de las revistas. Eso tardaba muchísimo. Las revistas o los artículos, cuando finalmente eran publicados, muchos de ellos se hacían obsoletos por el tiempo invertido en la publicación de la revista.
En cambio, ahora las revistas digitales, el acceso es inmediato y las revistas están pasando ya no a la producción del número una vez que están todos los artículos, sino que se van publicando los artículos y cuando hay un número suficiente se envía al marcaje bajo el número correspondiente, pero ya las personas tienen acceso en la plataforma de la revista a los artículos de manera casi inmediata una vez aprobados por los árbitros. Antes había que esperar que todos los artículos tenía que ser aprobados por los árbitros, luego montar el número de la revista, luego montarlo, enviarlo al índice para que la maquetación, y eso se llevaba meses. Bueno, ahora es mucho más dinámico, mucho más ágil, pero si bien ayuda a la difusión de los artículos y a la difusión de la producción en general de los autores, no todas las instituciones tienen, por ejemplo, recursos para pagar bases de datos. Por ejemplo, el caso venezolano, la Universidad Central de Venezuela perdió la oportunidad o perdió la posibilidad de pertenecer a bases de datos en las cuales pertenecía porque el presupuesto hoy en día no da recursos como para mantenerlo y además esas membresías son en dólares, no se pagan en bolívares, entonces eso también dificulta la difusión de las revistas en las bases de datos de los índices más importantes. Bueno, en el caso específico de educación, la investigación educativa a menudo tiende a ser muy contextualizada, es decir, aborda problemas muy locales o nacionales y esto, por supuesto, hace que se pierda el interés eh, de autores o investigadores de otros países y otras latitudes. Pero eso es muy propio de la investigación educativa, sobre todo cuando es investigación educativa aplicada a casos específicos, estudios de casos, problemas circunscritos a regiones. Entonces, potenciales lectores en otras partes del mundo, pues tienen poco interés en revisarlo. No así sucede, imagínense en una revista en el área de medicina, sale un artículo donde se habla de los resultados de una nueva técnica para operación de vesícula y además se publica en inglés. Bueno, eso al día siguiente está leído por todos los médicos de esa especialidad en el mundo. Porque no se trata de la vesícula de un venezolano que está en determinado hospital y que tiene determinadas condiciones, no, es una vesícula, punto. Entonces, a menos que sean investigaciones educativas, donde, por ejemplo, se construyan teorías generales o se prescriban estrategias didácticas que van más allá de lo que sucede en una escuela, sino estrategias didácticas más generales. Eso puede ser de interés para lectores de otras naciones, pero ya problemas mucho más específicos quizás interesan a un público un poco menos general, más circunscrito al país o a la localidad o al nivel de grado en el cual se está haciendo la investigación. Entonces, eso es una limitante y no es la propia dinámica de la investigación educativa. Luego, muchas revistas son publicadas por universidades o asociaciones con presupuestos limitados. Esto es otro tema, sobre todo en la Venezuela que tenemos hoy, muchas revistas que surgen o surgieron de la dinámica universitaria y financiadas por los presupuestos universitarios, dejaron de
de aparecer porque el presupuesto desapareció simplemente. Las grandes revistas del mundo son revistas donde los autores, que a veces tienen que pagar para la revisión y publicación de su, es decir, para optar a la revisión y optar a la publicación de los artículos. Los autores venezolanos, si son profesores universitarios, no cuentan con estos recursos. Las universidades no pueden financiar eso. Además, esas revistas, ¿por qué cobran? Porque muchas de esas revistas, para mantener su alto nivel de rigurosidad, pagan a árbitros de calidad para que sean minuciosos en la corrección de los artículos. Entonces esto eleva la calidad de la revista. Entonces todo esto está mediado por la posibilidad de recursos para cubrir algunos procesos que tienen costo si lo queremos con altísima calidad. Y bueno, otro elemento son los patrones de citación en la disciplina. La educación, como toda disciplina del área humanística o del área social, tiene patrones de citación más limitados que en otras áreas, donde las publicaciones tienen impacto inmediato, las publicaciones en el área, por ejemplo, de ingeniería, medicina, agronomía, un resultado de una investigación eh, es muy demandado en todas partes y se cita, y cada vez que sale un nuevo artículo sobre esa misma área es citado para, si contrarresta o reafirma el anterior, es citado para tener la trazabilidad de esos resultados. En educación, por ser tan dispersa y fragmentada muchas veces la investigación, cosa que no es malo, es la propia naturaleza del fenómeno educativo, tiene patrones de citación mucho más lentos, mucho más espaciados en el tiempo. Y todo esto, repito, no son todos, y a lo mejor muchos de estos factores son discutibles, pero siento que muchos de ellos atentan contra el hecho de que nuestros artículos en el área de educación tengan un impacto mucho mayor del que realmente del que tienen. Una cosa, diríamos, como de la naturaleza de la propia investigación educativa. Bueno, con esto termino la exposición, traté de ser lo más preciso posible y nada, espero los comentarios, preguntas, espero que les haya agradado y que sobre todo haya sido novedoso, porque estos son datos que muy poco se conocen. Muchísimas gracias. Así es, muy novedoso. Bueno, agradecemos enormemente al doctor Tulio Ramírez por compartir con nosotros lo que ha sido esta investigación sobre la producción académica en América Latina y el Caribe desde hace varios años, ¿no? Desde 1996 hasta el 2024. Así como, bueno, sus precisas aclaraciones respecto al ranking Simago, muy importante, los detalles sobre el índice H, los datos sobre el impacto, la visibilidad, la evaluación en el ámbito científico, principalmente pues por los artículos publicados en revistas de Scopus. Interesante también conocer pues estos datos sobre las revistas mejores posicionadas en los diferentes cuartiles. Bueno, lamentamos que Venezuela esté por allá, pero somos optimistas y creo que Venezuela poco a poco va a seguir sumando pues a estas investigaciones. Y bien, bueno, ahora abrimos el espacio para compartir las inquietudes de los participantes, dudas, comentarios, aportes sobre este conversatorio. Adelante, sí. No sé si Pero me que nos hablen todas permite, las... no sé si me permite, doctora, poder Sí, intervenir. sí, adelante, adelante, sí. Bueno, doctor Tulio Ramírez, quiero en primera instancia saludarle. Le estoy saludando de acá del Ecuador. Tuve la oportunidad yo de formarme en la UCAP. Soy del primer corte del programa del doctorado en educación.
y de alguna otra manera muy satisfecho el poder tener la posibilidad de compartir con usted en este conversatorio. Voy a referirme a algunos puntos que usted ha mencionado. Las métricas que usted plantea son métricas que nos permite a nosotros reflexionar. Todo lo que se viene dando actualmente son cuestiones en muchos de los casos que lamentablemente en América Latina, y voy a hablar de particularidad en el Ecuador, recién últimamente estamos nosotros adentrándonos en el mundo de la investigación. Lamentablemente en los procesos de grado, me refiero en la universidad, nosotros no teníamos conocimiento sobre qué es publicar, más estábamos enfocados en poder culminar la carrera y ejercerla. Posteriormente en el mundo de la investigación van apareciendo ciertas inquietudes y nos adentramos en el mundo de lo que es obtener una maestría y quizás muy lejanamente escuchábamos lo que es obtener un título de un doctorado, un PhD. Pero ese concepto es errado porque a veces tienen la concepción de que el PhD es solamente el título, pero cuando ya nos adentramos en el mundo de lo que es, qué es ser un PhD o qué es un doctor, realmente es poder aportar al mundo de la comunidad científica como tal. Estamos acostumbrados, lo digo, reitero, hago énfasis en aquello desde el Ecuador, solamente en consumir información y nos cuesta muchísimo en generar conocimiento. Todo esto viene a la par, es cultural en Latinoamérica, no leemos mucho, lo poco que leemos no comprendemos, y si no tengo esa capacidad de lectura se me hace difícil el proceso de la escritura. Y entrar a un proceso de escritura académica, de escritura científica, requiere otro nivel y otras habilidades que deberíamos haber desarrollado cuando fuimos a las aulas en la universidad y no quizá cuando estuvimos en los procesos del doctorado como tal. Entonces, viendo toda esta situación, hemos visto cómo otros países, como en Europa, por ejemplo,